Al principio quiero saludar al señor embajador de la República Armenia, a la señora rectora, a Clara, al padre Marek, a todos que están presentes. Como saben, la identidad se forma con la experiencia histórica. Por eso yo también, como representante de la Iglesia Apostólica Armenia, que es una institución más antigua en el entorno armenio, voy a hablar un poco sobre la historia armenia y después de aquí voy a sacar la identidad armenia. Los armenios son de los pueblos más antiguos del mundo y lo testifican las excavaciones arqueológicas y hallazgos de la meseta armenia. Armenia como país en armenio Hayastan aparece en los mapas más antiguos del mundo. Se encuentra en el Cáucaso y hace frontera con Irán en el sur, con Georgia en el norte, con Azerbaiyán en el este y con Turquía en el oeste. El territorio de la Armenia histórica contaba 300.000 kilómetros cuadrados, de los que hoy solo queda un 10%, 35.000 kilómetros cuadrados. Los reinos armenios siempre han tenido un papel importante en la historia. Al estar situado geográficamente entre dos antiguos reinos muy potentes, Armenia siempre ha sido la manzana de la discordia entre el Imperio Romano y Persia. Sin embargo, siempre ha luchado por su independencia. Tras la expansión del cristianismo, los armenios fueron la primera nación en adaptarlo como religión oficial y Armenia se convirtió en el primer país cristiano en el año 301, 10 años antes que el Imperio Bizantino. Sin embargo, ya en el siglo I en Armenia habían predicado el cristianismo los apóstoles del Cristo, San Judas Tadeo y San Bartolomé. Tras la adopción del cristianismo, los armenios continúan viviendo y transmiten un nuevo aliento a su cultura. La influencia del cristianismo era tan grande en la población armenia que inmediatamente se crea una nueva cultura cristiana, que por sus características marcaba la identidad armenia. Todo ello está reflejado tanto en la literatura como la arquitectura y en el pensamiento armenio en general. Esta época se conoce como la Edad de Oro. Después de la adopción del cristianismo, la situación política de Armenia y de su pueblo empieza a complicarse. Persia, su vecino, a través de métodos violentos, intenta convertir a los armenios a su religión. Sin embargo, como nos transmite el prominente historiador armenio Yerishe, el cristianismo no era una ropa para nosotros, lo que pudiésemos cambiar por otra, sino que se había convertido en el color de nuestra piel. Por ello, los armenios durante toda su historia han preferido morir que cambiar su religión. Entre los últimos reinos armenios, el reino de Ani fue derrotado por los bizantinos en el siglo X. Les ofrecieron a los armenios aceptar el concilio de Calcedonia y en el tal caso obtendrían ayuda militar para luchar contra los selyúcidas. Sin embargo, los armenios prefirieron perder su reino, pero no su fe. El siguiente y el último reino armenio se formó en Cilicia, en armenio Kilikia, al principios del siglo XI y duró hasta el siglo XIV. Esta vez los armenios de nuevo fueron traicionados por parte del occidente cristiano. Durante las cruzadas, a pesar de ser recibidos y haber encontrado apoyo por parte de los reyes de Cilicia, lo que hizo arruinar su buena relación con los musulmanes árabes mamelucos, durante el ataque de los mismos hacia los reinos armenios, los reyes occidentales y los gobernantes de Roma, para ayudar a los armenios, demandaron que estos acepten la autoridad del Papa y se conviertan en catolicismo. Como siempre,
Esta vez también los armenios optaron perder su reino, pero mantenerse fieles a su fe. Tras la caída de los reinos armenios, Armenia y su pueblo estuvieron bajo el yugo de los musulmanes durante casi 600 años. Y en el siglo XVI, Armenia se divide entre Turquía otomana y Irán islámico. Estos dos imperios eran conocidos por su crueldad. Los pueblos que estaban bajo su control no solo pagaban impuestos ordinarios, sino también existían impuestos humanos, es decir, seleccionaban a los niños adolescentes más hermosos de los pueblos y ciudades, primero los convertían en Islam y después los educaban como soldados, que son conocidos en la historia por el nombre de Yenicher. Y a las niñas las llevaban al harén de sultán como esposas. En esta inhumana y difícil situación, los armenios continuaban manteniendo su fe e incluso en esta complicada época creaban nuevos valores culturales y espirituales. Para el año 1800, como respuesta a las peticiones de los armenios y otras naciones cristianas, se mueven hacia el Cáucaso los ejércitos de Rusia cristiana para salvar a los cristianos de las crueldades de los musulmanes. Como resultado de la guerra, la parte de Armenia perteneciente a Irán se convierte en parte del Imperio ruso. El ejército cristiano ruso continuaría liberando también la parte de Armenia que se encontraba bajo el dominio otomano si no hubieran intervenido y amenazado a Rusia las potencias occidentales, especialmente Inglaterra y Alemania, que eran aliados de la Turquía otomana. Tras estas guerras, el Imperio otomano vuelve a cambiar su política hacia las naciones cristianas y les permite tener cierta libertad interna, es decir, tener sus propias escuelas, practicar su religión, dejar de secuestrar a los niños y permitir que se dediquen al comercio y la artesanía. Tras la toma de esas medidas, 100 años después, los armenios, gracias a sus ganas de trabajar y genialidad innata, consiguen desempeñar un papel importante en el Imperio otomano. No es por casualidad que ya a principios del siglo XX, el 50% de la economía otomana estaba en manos de los armenios. Sobre todo se destacaban en la medicina, la arquitectura, trabajos militares y el comercio. La tesorería del Imperio otomano se llenaba gracias a los impuestos de los armenios más adinerados y sus donaciones. Hasta hoy en Constantinopla, Estambul, se conservan lujosos palacios de los sultanes cuyos arquitectos pertenecen a la familia armenia Palián, como también numerosas mezquitas que han sido construidas a manos de los arquitectos armenios. En el siglo XIX, los armenios eran considerados la clase más educada del Imperio otomano. Ahí vivían 2 millones de armenios y tenían sus escuelas nacionales e iglesias. Y el representante de los armenios frente al sultán era el patriarca armenio. Al finales del siglo XIX y al principios del siglo XX, una serie de países y naciones balcánicas se rebelan en contra del Imperio otomano pidiendo su independencia. Pero como siempre, el Imperio otomano intenta ahogar en sangre esas demandas. Sin embargo, esta vez no lo consigue y unos cuantos países, entre ellos Grecia, Serbia, Bulgaria, consiguen independizarse del poder del Imperio otomano y obtener su libertad. El ejército turco, volviendo derrotado de los Balcanes, derrama su frustración sobre los cristianos que vivían en otras zonas del imperio, asesinando violentamente a armenios, griegos y asirios en diferentes provincias. En el siglo XIX época, el Imperio otomano pierde su poder rápidamente y en unos años
el 50% de su territorio. Debilitado tanto económicamente como militarmente, el imperio empieza a preocuparse por sus provincias orientales, que mayoritariamente estaban pobladas por armenios. También quieran alcanzar su libertad e independencia. Y por ese motivo, para asustar a los armenios, el sultán Hamid, que era conocido por el nombre Sultán Rojo, sin ningún motivo empieza a organizar masacres en las provincias armenias desde 1896, durante las cuales se asesinan de forma violenta 150.000 armenios. Durante el año 1900, en la vida política del Imperio Otomano, tienen lugar ciertos cambios. Tras el derrocamiento del sultán, llegan al poder a los jóvenes turcos, quienes se presentaban con ideas más progresivas y europeas. Es importante mencionar que los armenios apoyaban a los jóvenes turcos con la convicción de que tras esos cambios su situación mejoraría. Tras esas reformas, el Imperio Otomano se debería guiar por la Constitución y todas las minorías nacionales deberían de tener sus propios derechos. Los armenios, habiendo estudiado en países europeos, participaban activamente en la vida política del imperio, formando un importante número de diputados en el Parlamento otomano. Con todo esto empieza la Primera Guerra Mundial. Los jóvenes turcos, tras haberse percatado de la capacidad política y económica de los armenios, se preocupan de que estos se pueden superar a los turcos y en un muy poco tiempo no solamente conseguir su independencia, sino también convertirse en la clase dirigente del Imperio Otomano. Sin perder la oportunidad, aprovechando que todas las miradas están dirigidas hacia la guerra mundial, los turcos, a través de métodos planificados de forma oficial, empiezan la masacre de los armenios. En primer lugar, utilizando como pretexto la guerra mundial, hacen un llamamiento para reclutar a los hombres entre 18 y 45 años en el ejército turco. Pero no les llevan al frente, sino les mandan a realizar trabajos muy duros y luego los asesinan gradualmente. El siguiente paso por parte del gobierno turco era la detención de los intelectuales armenios para que el pueblo armenio se quede sin organizadores, digamos decapitado. A medianoche del 24 de abril de 1915, las autoridades otomanas detienen cerca de 300 intelectuales que posteriormente son asesinados de forma salvaje. En las provincias sobreviven únicamente las mujeres, los niños y los ancianos. Para no llamar la atención de la comunidad internacional, los turcos, bajo el pretexto de que están llevando a cabo traslados para asegurar la vida de la población pacífica armenia que está cerca del frente, sacan a todos de sus casas, pueblos y ciudades. Y así empieza la deportación en masa de los armenios hacia los desiertos de Siria. En el trayecto, con la ayuda de los kurdos, los asesinaban para adueñarse de las riquezas que tenían los armenios. Únicamente algunos pequeños grupos consiguen llegar a Siria, como testimonio de que en realidad fueron trasladados. Gran parte de sobrevivientes fallecen del hambre y enfermedades en los desiertos sin tener incluso sepultura. Entre 1915 y 1921 se masacran de forma inhumana 1.500.000 de armenios. Es importante destacar que durante de las deportaciones, aquellos armenios que se convertían en Islam se salvaban y hoy en día continúan viviendo en Turquía. Sin embargo, gran parte de los armenios prefirió mantener su religión y morir por Cristo. La gran parte de los armenios que vivían en el Imperio Otomano fue torturada a manos de los turcos
y únicamente se salvaron unos 500.000 armenios, la mayoría niños huérfanos. Tras la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias que habían resultado vencedores en la guerra juzgan la masacre organizada contra los armenios por el gobierno turco y condenan a muerte a los organizadores. Sin embargo, el nuevo gobierno encabezado por Kemal Atatürk deja la decisión de tribunal en el papel. Más aún, les ayuda a escapar y encontrar refugio en países europeos con nombres falsos. Sin embargo, todos estos responsables de las masacres fueron matados por los vengadores armenios. Los supervivientes del genocidio, quienes eran mayoritariamente huérfanos, gracias a los armenios más adinerados, reciben educación, aprenden diferentes artesanías y después encuentran refugio en diferentes países como Francia, Grecia, Rusia, Estados Unidos, Argentina, Líbano y muchos otros. Gracias a su voluntad de trabajar, en poco tiempo los armenios no solamente se integran en la sociedad de estos países anteriormente mencionados, sino que también desempeñan un papel importante en la vida de los mismos. Ese es el principal motivo por el que los armenios son conocidos por su diáspora. Hoy en día los armenios, que al principio del siglo XX se encontraban al borde de la desaparición, viven en todos los rincones del mundo con sus valores nacionales, construyendo iglesias armenias, escuelas, ya que creen y confían en que la conservación de su identidad está en su fe y su lengua. Así, el anhelado deseo que expresó el dirigente Sultán Abid del Imperio Otomano al principios del siglo XX, dejaré un armenio en la faz de la tierra y este estará en el museo, no se hizo realidad. Y hoy los armenios continúan viviendo en muchos países, continúan siendo fieles a su fe, lengua y tradiciones. Sin embargo, el gobierno turco actual continúa con el genocidio de los armenios. A nivel estatal se destruyen todos los materiales de valor cultural, iglesias, piedras de cruz, que llamamos Khachkar, archivos antiguos. Y lo más doloroso es que el gobierno turco sigue negando el genocidio armenio, así hiriendo a todos aquellos supervivientes que han pasado por este infierno. De aquellos forma parte también mi familia, de los que solamente se salvaron 2 niños, el abuelo de mi padre y su hermana pequeña. El resto han sido asesinados cruelmente. Durante el camino, esos 2 pequeños fueron separados y muchos años después se volvieron a encontrar cuando ya habían crecido, se habían casado y tenían hijos. Hoy los armenios tienen su patria independiente, donde viven 3 millones de armenios, bajo el mecenazgo de Ararat bíblico. Continúan creando y desarrollando su cultura cristiana, rezan las oraciones de San Gregorio de Narek, que el Papa Francisco en 2015 reconoció como doctor de la Iglesia Católica, siempre pidiendo la intercesión también de los santos mártires del genocidio armenio que la Iglesia Apostólica Armenia en 2015 les canonizó como santos, para que jamás vuelva a ocurrir semejante catástrofe con ningún otro pueblo del mundo. Gracias.